Todos, mi nombre es Eduardo y bueno, venimos a presentar un trabajo, un proyecto que tenemos en la ciudad de Puebla y recientemente en la Sierra Nororiental del estado de Puebla. Un poco por el tiempo intentaremos dividir el trabajo y ser lo más concretos posibles, y si de alguna manera no logramos terminar lo que tratamos de proponer acá o lo que queremos de alguna manera charlar con ustedes, pues esperamos que nos veamos en el trueque de ideas de mañana. Precisamente bueno, vamos a intentar dividir esta ponencia. El título: cursos gratuitos de admisión a nivel medio, superior y superior en el estado de Puebla y en la Sierra Norte, en Huehueta específicamente. Vamos a tratar de comentarles primero un poco del contexto en el que vivimos. Me da gusto escuchar que aquí hay gente de Puebla. Sin duda nos vamos a poder complementar, y en el diálogo sin duda también habrá otras aportaciones. El contexto un poco, también cómo surgimos, por qué estamos aquí, como la segunda parte. La tercera un poco sería como el proceso educativo que tenemos, el proceso político-pedagógico, más los problemas que también a los que nos enfrentamos. Y el cuarto un poco también el proyecto o hacia dónde vamos, qué caminos vislumbramos. Sería la parte de la recuperación de universidad crítica en el estado de Puebla. Bueno, voy a tratar de comentarles un poco sobre el contexto en donde estamos nosotros en la ciudad de Puebla, y se relaciona un poco con la parte de migración de la que hablaba la compañera, ¿no? Muchas veces se habla de la heroica Puebla, ¿no? Heroica Puebla de Los Ángeles, como la gran ciudad, y también pasa lo mismo aquí en la Ciudad de México, ¿no? Escuchamos la gran ciudad de México y a veces olvidamos la periferia que tenemos acá. Muchas veces pensamos que el municipio capital del estado, Puebla, es homogéneo, moderno y urbanizado. Y muchas veces dejamos de lado fenómenos como la desigualdad o la inequidad. El municipio capital actualmente pasa por algunos flujos migratorios, ¿no? Una compañera que está en el área de la lingüística hace esta aportación, y a nosotros también nosotros de alguna manera tenemos que reflexionarlo, y se lo comentaremos más adelante porque pasan algunos flujos migratorios que se dirigen al norte del país, y también Puebla es un espacio que alberga a hombres, mujeres y niños originarios del sureste mexicano. Es por tanto un crisol de orígenes, lenguas, culturas y prácticas. Existe una correlación entre el rezago educativo y el nivel de pobreza en las entidades. Nosotros queremos señalar que el rezago no solo existe en poblaciones rurales o indígenas, también en urbes que concentran movimientos migratorios como Puebla, ¿no? Un poco este es el contexto en el que nosotros trabajamos de la ciudad capital. Muchas veces los mismos estudiantes o compañeros que desean aspirar hablan una lengua indígena o están en una zona periférica. Tal es el contexto de la ciudad capital, en cuya periferia habitan jóvenes que no cuentan con los recursos para pagar un curso de preparación para el examen de admisión a la universidad. Históricamente, como empezó un curso de la universidad, ha sido muy caro, y bueno, ahora estamos haciendo como la lucha para ver qué podemos hacer. Y lo comentamos para que de alguna manera ustedes y nosotros reflexionemos sobre dónde estamos, ¿no? Esa parte de Puebla. Sí. Bien, de alguna manera en este contexto que les comentó Eduardo, nos topamos también con un poco de la historia pues, más o menos desde los 60, 70 en la Universidad de Puebla se vivió el fenómeno de
la Universidad Crítica y Popular, que fue un proceso en el cual, a través, digamos, fuerzas que estaban aglutinadas en el Partido Comunista se hicieron del control de la rectoría y impulsaron un modelo de masificación de la enseñanza, ¿no?, que llegó hasta principios de los 90, que es cuando concluye el proceso, a tener una universidad, pues, a albergar dentro de la casa de estudios a más de 120.000 estudiantes. A partir de ese proceso se viene un proceso de embestida por parte del Estado, se llega a meter a la cárcel al rector y bueno, actualmente la Universidad de Puebla no alberga más de 45.000 estudiantes en sus aulas, pese a que el presupuesto ha ido disparándose hasta que actualmente tenemos más presupuesto que la ciudad de Puebla. Entonces, paralelamente, lo que originalmente había nacido como una inquietud pedagógica de los profesores de saber más o menos qué era lo que traían los estudiantes del bachiller a la universidad y hacer un examen para revisar eso solamente como diagnóstico, se pasó a la política general que todos conocemos, de un examen como medio de exclusión y de victimización, ¿no?, de culparte porque no estudiaste, porque eres tonto, porque no sabes hablar español y no puedes entrar entonces a la casa del verdadero saber, ¿no? Entonces, bueno, precisamente en esta historia y en el contexto que comenta nuestro compañero, pues nosotros nos propusimos tratar de, en la medida de nuestras energías, de nuestras fuerzas, recuperar el proceso de universidad, tratar de luchar para democratizar de nuevo la universidad. Pero bueno, como todos lo sabemos, es un proceso muy complicado que a veces uno choca directamente, casi todo el tiempo con pared. Y en ese sentido, entre muchas de las inquietudes, pues ya saben, ¿no?, hay buenas intenciones y alguien dijo, bueno, ¿y por qué no? Si todavía no podemos cambiar el examen de admisión o quitarlo, o ver la cuestión del aumento de la matrícula, etcétera, ¿por qué no intentamos ir a las colonias y a todas esas periferias que describía mi compañero y trabajar con esos jóvenes para que ingresen a la universidad? Todavía en ese momento teníamos la idea de que la educación, el saber universal es la fuente de la civilización y el progreso, y por eso digo que de buenas intenciones, ¿cómo dicen? ¿Está ya en la universidad o qué? No me acuerdo cómo han dicho, pero va por ahí, ¿no? Entonces, empezamos, de verdad nos fuimos de donde vivíamos, muchos de nosotros, a las periferias, a las colonias, a los telebachilleres, a donde se olvida Dios, y empezamos a invitar a los compañeros. Iniciamos con un grupo de 30 compañeros, y de ese primer grupo también pues éramos estudiantes de sociales y de exactas. Bueno, en Puebla no hay las divisiones que aquí tienen, pero más o menos éramos derecho, físico, matemáticas, los que estábamos trabajando, y empezamos pues como Dios nos dio a entender, ¿verdad? Y nada más, de si acaso poníamos algunas lecturas críticas, trabajamos sobre todo en las áreas de lenguaje y matemáticas, que es lo que trae el examen de admisión allá. Y bueno, al principio con muchos errores. Yo creo que tal vez tuvimos como la sensación de que no podíamos repetir, como una intuición de que no podíamos repetir el modelo al que nos sentíamos sometidos en la universidad, ¿no? Ustedes todos lo sabemos, en la universidad se tiene un modelo muy vertical, muy arriba abajo, muy el maestro premio no sé qué, que ya sabe todo y te puede pendejear cuando quiere, y cuando no, de todos modos te pendejea indirectamente, o pendejea a tu familia, ¿no? En fin, entonces nosotros intentamos como hacerlo más pues de cuates, tratar de que las cuestiones matemáticas o el lenguaje se explicaran a través de la vida cotidiana de manera prácticamente intuitiva. Tuvimos que pasar más o menos 2 años en esa circunstancia para darnos cuenta que algo había más en la educación que pararse y hablar o pararse y escuchar. Y fue ahí que nos empezamos a aproximar un poco más, aprovechando que había compañeros que habían sido alfabetizadores en Puebla y que trabajaban con el método de Freire. Me dijimos, pues vamos a leer a Freire. Ni siquiera sabíamos si había otro pedagogo o no, empezamos con Freire directamente. Y bueno, ahí de alguna manera empezamos con un problema porque mucho de lo que ellos trabajaban era alfabetización. Entonces, bueno, ya mi compañero abundará, pero bueno, lo que sí detectamos de primera mano es que había, y a través de este análisis, había una fuerte división de lo que se denomina teoría y práctica, o lo que a través de otros análisis podrían denominarlo entre el espíritu y el cuerpo, ¿no? Entonces,
para nosotros nos parecía importante la vinculación entre la teoría y la práctica y cómo eso tenía que ser parte del proceso educativo y cómo también tenía que ser parte de lo que estábamos nosotros trabajando con los compañeros. Al inicio, no voy a negar, fue complicado, pero creo que sobre todo los compañeros que empezaron a tomar los cursos, que se quedaron cuando pensaron que nunca iban a poder entrar a la universidad, empezaron ellos mismos a tomar la batuta del curso, empezaron ellos mismos a proponer que nos organizáramos de manera más regular y que no fuera nada más una cuestión como de, bueno, 3 meses antes empezamos, juntamos los materiales, sino que se ha vuelto un proceso de revisar cuestiones de currícula, de revisar qué es lo que traen los exámenes, de revisar cuál es su intención, de revisar incluso los criterios discriminativos del uso del lenguaje o de ciertas variantes del español que están implícitas en los exámenes de admisión, también el tipo de matemáticas que manejan y cómo son formas excluyentes de algunos sectores socioeconómicos, hasta también la idea de que no podemos circunscribir nuestra práctica estrictamente a lo que está en ese examen, porque entonces nosotros también estaríamos entrando al juego y solo seríamos una extensión de otros cursos. Empezamos, pues alguien dijo, bueno, pues empecemos trabajando con algunos autores críticos, empezamos a hacer algunas antologías de textos para trabajar al mismo tiempo que comprensión lectora, pensamiento crítico en general, ¿no? Y tratar de ir un poco más allá de lo que incluso se ve en los bachilleres, ¿no? Entonces también lo empezamos a ver como un compromiso por aproximar a las personas a un pensamiento que les haga reconocerse, que les haga entender su entorno, que nos haga además entender la relación entre los que estamos ahí trabajando como asesores y los compañeros que vienen solamente con la pretensión de aprender y no siempre saben que es una cuestión más activa, más democrática. Y bueno, que finalmente esto en la última temporada, en los últimos años, en el último año más bien, nos permitieron acceder a un espacio en la Sierra Norte de Puebla, en comunidades de origen totonaco. Y esto además de toda esta cuestión crítica de opresión de la ciudad, nos enfrentó a otro problema que en la ciudad también existe, solamente que a veces, pues, en esta falacia del mestizaje no siempre nos damos cuenta, que es todo esto que está negado, ¿no? Lo que dice Benjamin, las víctimas que están ocultas en la historia del progreso, y que nos ha obligado también a repensar los métodos que nosotros vamos a aplicar, ¿no? Pero bueno, igual en ese punto el compañero va a poder profundizar toda la cuestión de Freire más. Bueno, eso fue un poco de cómo surgimos, ¿no? Con miedos, con dudas, pero sabíamos que algo estaba en el proyecto, ¿no? Bueno, ahora sobre la otra parte de un poco explicar en qué consiste este proceso educativo, también político. Nosotros encontramos muchas cosas que también los mismos compañeros nos iban aportando. La primera es la crítica a los libros que preparan para el examen de admisión a la universidad, ¿no? Es decir, nosotros cuando observábamos los libros nos dábamos cuenta de que estaban muy vacíos. Y hacemos la comparación también con... Censura. No sé si no tiene... Ajá. Hola. Bueno, está bien, entonces. Sí, entonces, precisamente era la crítica a estos libros de admisión, ¿no? Un poco también pasa, lo notamos con la parte de alfabetización, cuando los textos de Linnea eliminan la parte del círculo de cultura, ¿no? Es, por ejemplo, la crítica a los textos de Linnea. Ahora, ¿cómo también hacemos una crítica a los libros de preparación a la universidad, ¿no? Entonces ahí fue, claro, los documentos, lo que se trabaja es totalmente vacío. Nosotros pensamos, bueno, tenemos que generar materiales, tenemos que generar documentos en donde el mismo estudiante de química no solo reflexione, por ejemplo, sobre la cantidad de neutrones, de protones del oro, ¿no? Que es necesario, pero también trasladar o reflexionar sobre cómo el oro es
extraído, ¿no?, en la Sierra Norte de Puebla. O sea, pensar cómo vamos a generar este propio material también a partir de las realidades de los compañeros, ¿no? La otra, esto es un poco del proceso, ¿no? Estamos como pensando en materiales que nos permitan un proceso más crítico. ¿Por qué? Nos dimos también cuenta en algún momento, y Freire lo comenta muy bien, y bueno, cito en esta parte a Freire, si es un poco necesario, donde los oprimidos también desean convertirse en opresores, ¿no? Nuestros mismos compañeros, ¿no?, los mismos estudiantes del curso, tomaban el curso o no lo tomaban y decían, no, es que mis compañeros son nacos, son tontos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces empezamos a preguntarnos, bueno, ¿qué está pasando aquí? Entonces nos dimos cuenta, y también es una crítica hacia las universidades sobre esta carencia de espacios dialógicos, ¿no? Espacios políticos. En la Universidad de Puebla, bueno, yo apenas llegué aquí a la UNAM y todavía no observo muy bien lo de los espacios, pero sí es complicado, ¿no?, a veces que te presten un espacio como este. Entonces dijimos, bueno, no podemos seguir reproduciendo esas mismas prácticas en el curso. Entonces, más o menos cómo estamos trabajando. Tenemos distintas sedes, ¿no? Allá en Puebla, recientemente esta experiencia en Huehuetla. Nosotros de alguna manera proponemos a los mismos compañeros, ellos debaten, sí, no es algo a fuerza o una imposición, algo que llamamos un consejo de unidad, ¿no? Es un espacio dialógico. En ese consejo de unidad, supongamos vamos a discutir sobre las carencias, sobre los problemas que tenemos, ¿no? Muchas veces los mismos tutores o asesores voluntarios no pueden llegar porque viven a una hora y tienen que poner de sus pasajes y no han desayunado. Lo proponemos, ¿no? Es decir, no negamos el comentario o la propuesta del otro compañero, aspirante o estudiante, y muchas veces salen también cosas muy importantes o muy interesantes desde ahí. Entonces es el espacio dialógico, ¿no?, este consejo de unidad, y de alguna manera en algún momento se lleva a un consejo general en donde las distintas sedes o los distintos espacios que trabajan en Puebla, en la Sierra, llegan a un espacio y discuten, ¿no?, o proponen, ¿no? Es decir, este mismo camino del curso también también van haciendo y se va reconstruyendo a partir de los comentarios de los propios compañeros. Y bueno, eso sería un poco en la parte del proceso político, pedagógico. ¿Y hacia dónde vamos, no? La parte de la recuperación de la universidad crítica. ¿Por qué Freire? ¿Por qué estamos aquí? Freire, en algún momento, aparte de todo lo que se discutió ayer y la parte de concientización, también reflexionó sobre el papel de la Universidad Católica. Freire no nos va a dar las respuestas, pero tenemos que dialogar con él. Entonces, en algún momento pensamos, claro, tenemos que pensar en un proyecto de universidad, ¿no? Un proyecto de universidad crítica. ¿Y cómo lo vamos a construir? Bueno, los mismos compañeros que de alguna manera se integraron en los cursos previos a su universidad, de alguna manera, o eso es lo que esperamos, en sus distintos espacios universitarios generarán sus asambleas, discutirán lo que hace falta. Me parece que esa es la apuesta, el proyecto de recuperación de universidad crítica. Y esa sería como la pregunta de reflexión para todos nosotros, ¿no? ¿Qué universidad queremos? ¿Y hacia dónde encaminaremos nuestra universidad crítica? ¿Cuál va a ser el papel de nuestra universidad? Y bueno, yo los invito a que nos hagamos esas preguntas y esas reflexiones sobre nuestro espacio. Esto. Ahí
Ahí pueden ver en la pantalla su página de Facebook, así los encuentran, Colectivo Universitario por la Educación Popular. Bueno, les quiero proponer algo. Al principio les había dicho que hay una compañera que en este momento es Verónica Zapata, que se encuentra en el COMIE. Ella mandó su ponencia y lo que quiero proponer